acaso Dios no hará justicia? Muy bien, estimados hermanos, os invito a abrir vuestras Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo primero. Primer libro de Samuel, capítulo primero. No vamos a leer todo el capítulo, porque recordemos que los miércoles el foco central del culto es la oración. Pero siempre comenzaremos con una reflexión a la luz de la palabra del Señor. Antes de comenzar a meditar en esta porción de la Escritura, quisiéramos hacer una introducción a este primer libro. Con respecto a la paternidad literaria de este primer libro de Samuel, ha habido diferentes posturas en el campo académico. Por un lado, la tradición judía sostiene que el profeta Samuel escribió los primeros 24 capítulos de este primer libro y que desde el capítulo 25 del primer libro de Samuel en adelante lo escribieron los profetas Natán y Gad. Algunos eruditos sostienen otras posturas distintas, pero la realidad, hermanos queridos, es que el autor de Samuel en realidad es anónimo. No sabemos a ciencia cierta quién es el autor de este libro. También es importante añadir que originalmente el primer libro y segundo libro de Samuel formaban una sola obra en el canon hebreo. Con respecto a la fecha de composición, es decir, cuándo se escribió este primer libro de Samuel, los eruditos, los especialistas más conservadores, mantienen que se escribió después del cisma en el que se dividió el reino de Israel en dos estados. Por lo tanto, la postura conservadora fecha este primer libro entre los años 930 al 922 antes de Cristo. Durante esos años, con toda probabilidad, se debió escribir este primer libro, este libro de Samuel. Otros estudiosos hablan de varias fechas, y sobre todo la alta crítica. Los teólogos de la alta crítica, que son teólogos de corte liberal, pues sostienen fechas más tardías, ¿no? Más tardías, incluso llegan a decir que se escribió en el siglo VI a.C. Fondo histórico de este primer libro. Fondo histórico. Del periodo turbulento de casi 3 siglos que cubre el período de los jueces, surgió Samuel, el profeta Samuel, en la historia de Israel. El último de los jueces de Israel. El libro abarca un periodo largo de tiempo, desde la niñez de Samuel hasta llegar a la muerte del rey Saúl. El profeta Samuel, como todos bien sabemos, vivió en una época, en un contexto de la historia de Israel muy turbulenta, en la que reinaba la anarquía y la apostasía en medio del pueblo de Dios. El profeta Samuel fue un gran hombre de Dios, que llamó a la nación al arrepentimiento y al culto verdadero. Samuel fue el único que pudo unificar a las tribus de Israel. También fue la persona que estableció la monarquía hebrea, ungiendo al primer rey, a Saúl, y también al gran rey David. Este libro es como un eslabón que une jueces, el tiempo de los jueces, con la monarquía hebrea. Ahora, en esta primera obra, en este primer libro de Samuel, los personajes principales son el profeta Samuel, el rey Saúl y David. Ahora, ¿cuál es el tema principal de este primer libro? Sin duda, uno de los temas centrales de esta obra es la institución de la monarquía hebrea en Israel. Y con respecto al propósito, recordemos, hermanos queridos, que todos los escritores sagrados, cuando escriben con un propósito original y para una audiencia original. El propósito principal del autor sagrado en este primer libro es consignar, narrar, relatar el establecimiento de la monarquía y narrar la historia de los personajes centrales vinculados a la monarquía.
Samuel, Saúl y David. También se presenta la historia de la nación hebrea para poner de relieve la infidelidad de Israel hacia Dios y cómo tuvo como consecuencia el castigo por su pecado, mientras que la obediencia era apremiada con la bendición del Señor. Nadie quedaría impune al castigo divino si transgredían la ley de Dios. Uno de los temas clave que observamos a lo largo de esta obra es lo que se expresa en el capítulo 2, versículo 30. Yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Muy bien, estimados hermanos, habiendo hecha esta breve introducción, vamos a leer los primeros 6 versículos del capítulo primero. Primer libro de Samuel, capítulo primero, versículos 1 al 7. Vamos a hacer la lectura en estos primeros 7 versículos. Dice así el texto sagrado. Hubo un varón de Ramataim de Zofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tobú, hijo de Zuf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. El texto sagrado comienza con la historia de una familia que vivía en la región de Efraín y que estaba formada por Elcana, un descendiente de la tribu de Leví, y sus 2 mujeres, una era Penina y la otra Ana. Aunque vivían en la región de Efraín, Elcana era descendiente de los coatitas. Los coatitas era uno de los grupos pertenecientes a la tribu de Leví. Ahora, aquí vemos de que este hombre, Elcana, tenía 2 mujeres. Todos sabemos bien, estimada iglesia, que el ideal de Dios era la monogamia. No obstante, la poligamia, en cierta forma, fue tolerada en aquel tiempo. De hecho, encontramos ciertos personajes relevantes en la escritura del Antiguo Testamento que tuvieron más de una esposa. Ahí tenemos al patriarca Abraham, a Jacob, a David, Salomón y otros que tenían varias mujeres. Si bien los escritores sagrados muchas veces señalan los males de esta costumbre de tener más de una mujer. Y cuando pasamos al Nuevo Testamento, vemos que Jesús, el Dios hecho hombre, afirmó con claridad que el diseño divino, que el diseño original con respecto al matrimonio es la unión monógama. Así lo vemos en Mateo capítulo 19, versículos 4 al 6. Ahora, el texto sagrado nos enseña que Penina dio hijos al Cana, pero Ana, la otra mujer del Cana, era estéril. Algunos exégetas, algunos estudiosos comentan que con toda probabilidad Ana fue la primera esposa del Cana, pero que al ser estéril, el Cana tomó a Penina por mujer. Las mujeres hebreas, en aquel contexto de la historia, en aquella cultura, consideraban la esterilidad como una de las mayores desgracias para una mujer en aquel tiempo. Dice el autor que Ana era estéril en una sociedad que despreciaba a la mujer estéril. Y además, su marido tomó a una segunda esposa que se consideró a sí misma rival de Ana e hizo lo posible para provocar su enojo. El versículo 3
nos informa que cada año el Cana subía a Silo. Silo era una ciudad localizada a unos 32 kilómetros de Jerusalén. Silo era el lugar donde estaba el tabernáculo. El tabernáculo era el lugar donde los hebreos debían ofrecer ofrendas y sacrificios, según lo instituyó Dios en la ley mosaica. El tabernáculo permaneció en Silo desde tiempos de Josué. Josué, capítulo 18, versículo 31. Ahora, con toda probabilidad, el Cana subió a Silo para celebrar las fiestas instituidas en el código mosaico. Y esto nos deja ver, estimados hermanos, nos deja ver de alguna forma que el Cana era un varón piadoso que vivía conforme a las leyes prescritas en la ley. El versículo 6 nos informa que Penina despreciaba e irritaba a Ana, porque ésta era estéril. Y así hacía cada año cuando subían a Silo. Por esta causa, hermanos y hermanas, Ana lloraba y no comía, dice el texto sagrado. Y esto, como todos bien sabemos, son síntomas de depresión. La aflicción de Ana era profunda, pero fueron precisamente la desesperación de Ana, los factores que llevaron a esta mujer piadosa a derramar su alma, a dirigir su oración al Dios soberano. Los versículos 9 al 18 de este capítulo primero nos narra la oración que Ana dirigió al Señor allí en el tabernáculo. Vamos a leer los versículos 9 al 11 del capítulo primero. Dice así el texto: Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. La mujer, con profundo dolor, aflicción y desesperación, elevó a Dios una plegaria, expresando al Señor que si le concedía un hijo, ella lo iba a dedicar por completo al servicio del Señor. Hizo el voto de que su hijo sería dedicado a Dios como nazareo todos los días de su vida. Ahora, notemos la forma en que Ana se dirige al Señor. Se dirige a Yahvé. A Yahvé. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Comenta el teólogo Luis Berkhoff lo siguiente: Jehová de los ejércitos es pues Dios como Rey de gloria, que está rodeado por ejércitos de ángeles, Dios que gobierna el cielo y la tierra por el bien de su pueblo y que recibe gloria de todas sus criaturas. Ana, en su oración, está reconociendo la soberanía absoluta de Dios, mientras que ella se presenta ante el Dios soberano como una sierva, con un corazón humillado. Ahora, en medio de tanta decadencia espiritual y moral, como caracterizó el período de los jueces, donde cada cual hacía lo que bien le parecía, en medio de tanta confusión, tanta apostasía, hallamos a una mujer piadosa que confía en Dios y le busca en oración, poniendo su esperanza en el Dios vivo y verdadero. Mientras oraba en el tabernáculo, el sumo sacerdote Elí creyó que Ana estaba borracha. Versículos 13 y 14. Ella respondió a Elí que no era que estaba ebria, sino que estaba derramando su alma ante Yahvé. Yahvé, como todos bien sabemos, es el nombre del pacto con que Dios se dio a conocer a Moisés. Este nombre, el sagrado tetragramatón, indica la trascendencia de Dios. Dios es el Altísimo, el Sublime, el que habita en la altura y la santidad.
Dios está por encima de todas las cosas, no depende de nada ni de nadie. El Dios de la Biblia es el Dios trascendente. También este nombre sagrado de Dios, Yahvé, pone de relieve no solamente la trascendencia de Dios, sino también la santidad infinita de Dios. El Dios de la Biblia es el santo, santo, santo. Y también pone de relieve este nombre la independencia y la autoexistencia de Dios, lo que teológicamente se conoce como la aseidad de Dios. Dios existe por sí mismo. Nosotros, los seres humanos, todas las criaturas, todo el universo, dependemos del Creador para existir. Pero el Dios de la Biblia, Yahvé, el Dios vivo y verdadero, existe por sí mismo. No necesita nada ni a nadie para existir. Su existencia emana de su propio ser. Y como todos bien sabemos, también el nombre de Jehová o Yahvé, en el hebreo, presenta al Señor como el Dios que salva y redime a su pueblo. Hermanos queridos, este es el Dios a quien Ana, esta mujer piadosa, dirige su plegaria, dirige su oración. Ahora, tan pronto como Ana dejó su caso en las manos de Dios, ya se acabaron sus congojas. Ana había orado por sí misma y también Elí había orado por ella. Así que ella quedó convencida de que Dios le concedería el favor que le había pedido o le recompensaría de algún otro modo por lo que ella echaba en falta. La oración, estimados hermanos, es como un bálsamo para el corazón de una persona piadosa. La Sagrada Escritura nos insta a echar sobre el Señor nuestra ansiedad. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Debemos echar nuestra ansiedad sobre Él, sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuando venimos ante el Señor en oración, echando nuestras cargas y ansiedades, nuestra alma angustiada halla la paz y el descanso. Derramar nuestra alma delante de Dios es bálsamo para nuestro corazón. En los versículos 19 y 20 de este capítulo primero, vemos que después de regresar a su casa, allá en Ramá, Elcana, dice el texto, que se llegó a Ana y ésta concibió. ¡Qué tremendo! El Dios soberano, el Dios omnipotente, el Dios infinito en misericordia, atendió a la oración y ruego de Ana, y no solamente atendió y escuchó, atendió a la oración de Ana, sino que Dios actuó en su divina providencia para que ésta concibiera. Y ahí vemos al gran profeta Samuel. Samuel, este gran profeta de Dios, gran hombre de Dios, fue el fruto de las oraciones de su piadosa madre. Haciendo una aplicación práctica, recordemos, hermanos, que los miércoles tendremos una breve meditación, ¿eh? No es una predicación dominical, no es un estudio bíblico, simplemente una reflexión. En medio de su profunda aflicción y desesperación, Ana entendió que solo Dios podía consolar su vida y ayudarla. Hermanos queridos, esta debe ser la actitud nuestra, la actitud de todo cristiano. En momentos de aflicción debemos venir ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia, como expresa el escritor de la epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Recordemos, amada Iglesia, que gracias a la obra perfecta de Cristo, en nuestro lugar, a nuestro favor, gracias a los méritos de Cristo, tenemos acceso al trono de la gracia, tenemos acceso a la gracia del Señor y podemos acercarnos a Dios como nuestro Padre y derramar nuestra alma delante de su santa presencia. Solo Dios puede sacarnos del pozo de la desesperación. Salmo 40. Nuestra actitud delante del Señor debe ser de humildad y temor reverente, como fue la actitud de Ana. Es importante reconocer nuestra necesidad,
Debemos ser conscientes de los conflictos y de nuestras necesidades, tanto temporales como espirituales. Dice un autor que es precisamente el conocimiento de nuestras limitaciones y de nuestra necesidad lo que nos impulsa a buscar a Dios y a depender de Él. La oración es nuestra dependencia de Dios. También, hermanos queridos, debemos acercarnos a Dios con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no venimos con fe, nada vamos a recibir del Señor. Así lo expresa la epístola de Santiago en el capítulo 1. Tenemos que acercarnos en confianza, confiando que Dios va a actuar siempre para nuestro bien. Hermanos queridos, las mayores aflicciones que puedan venir a nuestra experiencia como creyentes, el Dios de la gloria, el Dios soberano, el Dios infinito en sabiduría, las va a guiar, las va a conducir siempre para el bien de nuestras almas y para su gloria. También, hermanos, observamos que la petición de Ana fue para la gloria de Dios. Si Dios concedía la petición de su corazón, Ana iba a entregar por completo a su hijo al servicio del Señor. Vemos que la petición de Ana buscaba la gloria de Dios, no su gloria, no la gloria de Ana, sino la gloria del Señor. Y aquí vemos un ejemplo a seguir. Nuestras oraciones siempre deben ser para la gloria de Dios. Nuestras peticiones no deben ser meramente para satisfacer nuestras necesidades personales, sino para glorificar a aquel que vive por los siglos de los siglos. La sumisión a la soberanía de Dios, hermanos queridos, es algo que debemos aprender. Debemos aprender a someternos a la soberanía de Dios. Hay que alabar, glorificar y adorar a Dios cuando nos da lo que le pedimos y cuando no. La Escritura enseña que Dios es soberano y está en control de todas las cosas de forma total, perfecta y absoluta. Nosotros como creyentes debemos orar y someternos a su voluntad perfecta y soberana. A Dios sea la gloria eternamente por los siglos de los siglos. Amén.